Gente, oficialmente hemos podido ver una de las películas que, aunque al inicio no estaba esperando, con mucha emoción, realmente me sorprendió bastante para bien y tiene cosas muy interesantes. Vamos con la intro porque hoy vamos a hacer un pequeño, no análisis, sino una recomendación de la película Thunderbolts con asterisco. Vamos con la intro que esto se pone espectacular. Hey, muy buena gente bella y bonita que sabe a pollito frito, espero que estén muy bien y bienvenidos primero a este canal sobre cine, que es otra de mis pasiones más allá de los videojuegos, pero además vamos a inaugurar este canal con una película que al comienzo, la verdad, cuando vi el tráiler yo decía, me llama la atención, pero luego lentamente dije, nah, esto va a ser un escuadrón suicida, y luego lentamente volvió a cautivar o a llamar mi atención por una cantidad de reseñas, análisis, recomendaciones que empecé a ver, no de medios especializados, yo no me dejo guiar mucho por eso, pero sí de amigos y familiares que yo dije, oiga, puede estar bastante interesante. Y aunque hay algunas cosas en las cuales la película pues como que siento que no, como que se diluye a medida que va avanzando un poquito la trama, en otras cosas siento que destaca y que puede ser una experiencia bastante interesante. Si ya conocías algo de mi contenido en los otros canales, es probable que sepas que en mis reseñas, que no son reseñas como tal, son más recomendaciones, yo trato de no darte una opinión, no decirte, oye, esto es bueno o esto es malo, porque eso lo defines tú. Acá te voy a tratar de contar qué es lo que te vas a encontrar, aunque en este canal de cine sí probablemente en muchos videos hagamos una sección con spoilers, donde sí les dé como un qué tal me pareció, pero tal vez sea al final, e igual les advertiré antes de entrar a esa sección para que ustedes primero vayan, vean la película, se forjen una opinión y miren qué encuentran acá. También otra cosa que les quiero comentar sobre esta película es que yo no soy muy fan del universo cinematográfico de Marvel, por lo menos no post Avenger Endgame, ¿no? Después de esa película yo siento que ahí ya le metieron temas políticos y demás. Muchas de las películas, series, contenidos que fueron saliendo tenían este toque Disney que lamentablemente ha afectado mucho la calidad principalmente de estos productos, entonces esto me ha alejado bastante. Hay cosas, personajes que yo decía, este es de tal, o me decían, este salió en tal película, este es el enemigo de tal, y yo, la verdad no estaba enterado. Son personajes que no conocía o con los que no tengo cierta empatía. De hecho, los únicos que realmente tenía presentes era la que se puede considerar la protagonista, Florence Pugh, que es la coprotagonista de Black Widow, una película que la verdad pues tiene sus altos y bajos, más bajos que altos. Pero que si de pronto no la identificas de esa película, que no te culpo, podría ser la princesa en Dune 2, la princesa Irulan, que la verdad y Florence se ve muy guau, se ve genialísima. Y también David Harbour, que ustedes tal vez lo recuerden como el oficial, el comisario Hopper en Stranger Things, pero también el guardián rojo que ya habíamos visto en la película de Black Widow. Y es que a pesar de este elenco tan interesante y variopinto, porque también tenemos al soldado del invierno, tenemos a varios personajes bastante chéveres, de todas maneras lo veía como un intento de ser este Suicide Squad de Marvel, que yo decía, bueno, son como estos antihéroes que se reúnen y por X o Y motivo terminan teniendo que salvar a la humanidad. Entonces se veía la trama bastante previsible y predecible, era algo que en su momento yo decía, hey, no me llama mucho la atención. Sin embargo, lo que les digo, lentamente fue llamando mi atención, la terminé viendo el día de hoy. De hecho, estoy un poco fresco con la película, la vi en IMAX en una calidad de imagen, porque eso sí, la película por fin vuelve a retomar muy buenos efectos, escenas bastante interesantes, pintorescas en la película. Y es que sí, estos 6 personajes, por razones que no les voy a contar hasta cuando toquemos el tema del spoiler, pues terminan siendo reunidos en situaciones que ellos no se imaginaban, y por situaciones que obviamente no les voy a contar, terminan teniendo que formar un equipo y trabajar juntos para poder solucionar un problema que afecta a toda la humanidad. Es una premisa bastante simple y es una premisa bastante similar a la que encontramos en Suicide Squad. De hecho, si ustedes miran en un sitio como IMDb,
va a decir que la premisa de la película es que un grupo de supervillanos terminan reuniéndose en un equipo y cumpliendo trabajos para el gobierno de turno, o sea, tal cual. Pero la película va mucho más allá, ya que el director, el señor Jake Schreier, quien se caracteriza por hacer principalmente dramas y películas como más emocionales, psicológicas, pues acá como que no decepciona y le da ese toque bastante psicológico a la película. Y ojo, no me malentiendan porque no van a tener así una película súper aleccionadora o cosas por el estilo. De hecho, sí es bastante profunda en varios temas psicológicos, pero los toca de una forma que es muy digerible para una audiencia general, no es para una audiencia especializada, no es esa película que mejor dicho te va a cambiar la vida, no, es muy superficial en ese toque y funciona bastante bien, sobre todo para una generación o una sociedad que en este momento está hiperconectada, pero al mismo tiempo está totalmente desconectada de las demás personas, y que dramas como el tema de la depresión, la soledad, la ansiedad y muchos temas que estamos viendo sobre todo en jóvenes adultos, pues domina un poco, o la estamos viendo, es una constante en noticias, en sitios de trabajo, escuelas, universidades y demás. Y esta película toca el tema o lo aborda de una manera bastante interesante, bastante sencilla para que cualquier persona lo pueda entender. Y eso se da a entender porque varios de los personajes que abordan esta película pues son como los marginados, ¿no? Son como estos que terminan siendo villanos, cometiendo errores y que de cierta manera buscan un poco de redención, buscan un poco como tratar de tener ese protagonismo por el cual se metieron a este mundo de los superhéroes y de los supervillanos y de superpoderes y un montón de cosas que solemos ver en este universo de Marvel, donde como siempre vamos a tener diferentes elementos como el gobierno, como este tema político de Estados Unidos, también estas organizaciones que buscan regular a los superhéroes. Tenemos a este personaje que termina siendo un poco parte del antagonista de la cinta, esta señora Valentina Allegra de Fontaine, quien es interpretada por, ¿cómo es que se llama esta actriz? Julia Louis-Dreyfus. Básicamente quien es esta reclutadora que veíamos en la escena post créditos de Black Widow y también en Wakanda Forever, quien va a ser o va a tener un papel bastante relevante en la unión de estos supervillanos para convertirse en este equipo. Y básicamente ellos van a tener que enfrentar una amenaza que está guardada por el gobierno, que prácticamente tiene el poder de convertirse en uno de los mayores peligros que vamos a ver acá para la raza humana, y ellos van a tener que unirse para tener que enfrentar a estas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que vas a encontrar en esta película? Como te decía hace un momento, la película va a seguir esa línea del universo cinematográfico de Marvel con escenas vistosas, acción. Estos personajes se caracterizan, a diferencia de la contraparte de lo que eran los Avengers, que tenían superpoderes y teníamos esta ficción ya totalmente rocambolesca con super fuerza y cosas así. Aquí tenemos un poquito más como de espionaje, ¿no? Tenemos bala, pata, puño, acción, balas a tope, esquives y personajes que son un poco más vulnerables, que si bien tienen ciertos elementos que les dan bastantes poderes, como es el caso por ejemplo de Bucky, que tiene su brazo, él tiene que trabajar con armas, ¿no? El soldado del invierno. Lo mismo pasa con Yelena y el Guardián Rojo, que si bien el Guardián Rojo pues es este superhéroe, este Capitán América soviético que tiene bastante fuerza, pero no logra la fuerza total que tenía nuestro Capitán América que veíamos en las películas anteriores. E incluso este personaje John Walker, quien lo vimos en la serie de Capitán América y el Soldado del Invierno, serie que la verdad yo no vi, pero que este personaje iba a ser supuestamente el sucesor de Steve Rogers, y lamentablemente pues comete varios errores y termina siendo como el Capitán América que no fue. Pero más allá de su pasado, también lo que les digo acá en este, se nota que no es ese Capitán América que podría haber luchado junto a Iron Man, junto a Hulk o cosas por el estilo. Todos los personajes están como alineados en una línea más como de estrategia, más de acción,
más de saber cómo enfrentar a sus enemigos, porque sí, uno de los detalles de esta película es que algunos personajes, como es el caso de Ghost y como es el caso de Taskmaster, son los que más se acercan como a esas habilidades superhumanas, ¿no? Se acercan porque tampoco es que las tengan. Ellos, recuerden, la mayoría de estos son supervillanos que ya habían tenido apariciones en películas anteriores. Sin embargo, sus amenazas sí son bastante reales, ya que su enemigo, el señor The Void o el vacío, quien es esta entidad oscura que habita dentro del superhéroe Sentry, es el que termina convirtiéndose en una gran amenaza y una amenaza bastante supernatural en este mundo lleno de bala pata puño, o sea, como más terrenal, y esto le da un toque bastante interesante a la película, ya que en ese momento tú te pones a pensar, hey, ¿cómo van a ser estos personajes para enfrentarse a este ser tan súper villano? O sea, que los supera a toda leguas, a todo tipo no sé, de espectro, de todo lo que tú puedas mirar o puedas pensar en una película de superhéroes del UCM, y que termina llevando a cada uno de estos personajes a explorar mucho todas sus sensaciones, ¿no? Todas sus dudas, su pasado, enfrentar todo lo que han fracasado, todo lo que han logrado al mismo tiempo, y ahí es donde aborda ese tema psicológico que les decía, ya que uno de los puntos más importantes que vamos a encontrar en esta película tiene que ver muchísimo con la depresión y la ansiedad. Sin embargo, acá ya no les cuento más porque la idea es que ustedes vayan a verla y pues me digan qué tal les parece. Sin embargo, ustedes me preguntarán, bueno, Richie, ¿la recomiendas? La verdad es que sí, me encontré con una película interesante. Yo estaba viendo ahí la cinta en el cine y cuando me daba cuenta, todas sus escenas, situaciones, incluso esas situaciones que son así como marca Acme, tipo Looney Tunes, que dan como cringe, dan como esa pena ajena, aún así te hacen reír. Todos los personajes de alguna manera como que encajan bastante bien a su forma. De pronto el único personaje que veía ahí un poquito como un poco aislado en cierta manera, el personaje de Ghost, pero pues bueno, o sea, van a encontrar ahí cositas bastante interesantes. Y sin embargo, ustedes se ponen a mirar la crítica, las notas de la película, las que no tienen spoiler, obviamente vayan mirándolas, van a ver que a muchas personas de todas maneras las tocó. De todas maneras les movió como fibras, como que se sintieron identificados, porque hay una representación de sensaciones como la soledad, la depresión, bastante interesante. Las tomas, las escenas que utiliza este director, el señor Jason Schreier, llaman muchísimo la atención porque estás en un momento de acción donde todos están disparando, hay explosiones, de un momento a otro pasa algo y pasas una escena totalmente abstracta donde vas explorando un poco el trasfondo de cada uno de los personajes, sus traumas, que van determinando y explicándote un poco por qué son así, qué es lo que los tiene ahí, cómo es esa espinita que no se han podido sacar, y eso permite que te vayas sintiendo identificado. Nuevamente quiero aclarar esto, esta no es una película así tipo cinearte que te va a tocar y que te va a cambiar la vida y te va a inspirar y vas a terminar de ver la película, perdón, y de decir, oh, voy a ser una mejor persona. No, o sea, te lo muestro de una forma muy light, muy palomitera, para que vayas entendiendo eso, pero aún así las gráficas, la fotografía, las escenas que utilizan son bastante interesantes, llaman muchísimo la atención y explican un poco desde temas de maltrato, desde el tema de todos los traumas de la infancia, padres abusadores, cosas así, o sea, vainas bastante densas que tú te pones a pensar, hey, muy fuerte lo que le pasa a cada uno de estos personajes. La película, la verdad, me tuvo de principio a fin prestándole un poquito de atención, y aunque lo que les digo, hay ciertos momentos donde a raíz de querer mostrar esta parte emotiva siento que se diluyen algunas cosas, aún así la película termina siendo bastante interesante para la mayoría de personas. Creo que es una experiencia que, a diferencia de muchas otras películas del universo cinematográfico donde sientes como que te están tratando de aleccionar, como de darte una lección moral, acá es todo lo contrario. Acá como que dicen, hey, esto pasa, déjate llevar o ten tu propia opinión de esto. Entonces realmente me pareció una película muy interesante. Y ahora sí, en este momento vamos a pasar a una pequeña sección donde vamos a tener un poquito de spoilers y algo de mi opinión de esta película. Así que vamos a dejar este pequeño aviso acá durante un par de segundos para que ustedes pues sepan
que si no quieren ver esto, pues ya pueden saltar el video, pueden ir a verla y luego ver esta sección y ver si ustedes de pronto compaginan un poco con mi opinión. Y es que sí, si bien la película tiene elementos bastante interesantes para ser un poco introspectiva, no logra aleccionarte porque aún así el nivel, o sea, es como que pretende ser algo pero no alcanza a serlo porque trata de meterse en un tema bastante delicado, pero el trasfondo de cada uno de los personajes, en este caso por ejemplo el Soldado del Invierno, que ustedes saben que en una época fue un villano que alcanzó a hacer bastante daño y todo lo demás, aquí ya como que es primero un político, superhéroe y tiene como esta moral dividida, entonces como que no se mete en el trasfondo de él lo suficiente. Yelena y el trabajo de Florence, si bien es algo bastante interesante, cómico, tiene esta parte como que chirrea un poco, como que dice, hey, eres una asesina a sueldo, te la pasas matando gente, eres sarcástica, pero aún así profundizan como en esa parte donde me siento sola, necesito a mi papá, y uno queda como no, o sea, como que dice, o sea, es interesante ver un poco ese lado débil de los personajes, pero a la final terminan siendo como que uno dice, oigan, tal vez por entrar en ese lado totalmente emocional descuidas partes de la trama o ciertas escenas o ciertos intereses, incluso ciertas acciones de los personajes que podrían hacer que conectes más. Hay una lección en el cine muy importante que es no cuentes, muestra. Y acá tratan de contarte algo como que quieres que empatices con ellos, pero es como un poco a la fuerza, o al menos así lo sentí yo. Entonces esto me sacaba un poquito y decía como, hey, no, y yo entiendo que muchas personas a día de hoy estén pasando por situaciones bastante complejas y tal vez esta película los ayude a sentirse un poco identificados, pero de todas maneras esto es cine y esto es cine palomitero, entonces hay una parte donde sí tienes como que definirte un poco. De hecho es una de las cosas que a mí no me gustó muchísimo de la película Logan, después haremos un análisis de esa película. Mucha gente decía, wow, es una película bastante emotiva, pero es que cuando le metes eso sin sentido, o sea, como que en la parte de la trama sientes que podrían haber conectado mejor el problema de guión. Y pues acá no lo logran, acá como que dices, ¿y por qué este man no hizo esto mejor? Porque, ¿qué pasó con estas escenas? Por ejemplo, el congresista que quería destruir a Valentina, de un momento a otro como que, hey, vamos a citar una rueda de prensa y vamos a hacer algunas cosas y ¡puf! Se pierde. ¿Y qué pasó con la cita? ¿Y qué pasó con esa rueda de prensa? Este personaje de Melina, quien es la asistente de Val, de la mala villana, quien se comunica con Bucky en un celular que claramente ella podría decir, hey, me están espiando, está interceptado. O sea, las situaciones como se dan son rayan en lo ridículo, ¿sí? O sea, no es un tema tipo Looney Tunes o algo por el estilo, sino son cosas que uno dice, hey, deja otro tipo de señales, encuéntrate con esta persona, si vas a traicionar a alguien, pues hazlo bien, ¿no? Aquí como que les faltan esas ideas y tratan de dejar un guión súper básico. O sea, son situaciones que realmente uno dice, me sacan un poquito de la trama y empiezan a denotar un poco esas costuras de la película. Y el detalle principal en el que sí sigue fallando Disney y Marvel desde hace muchísimas películas, no solo en el universo cinematográfico de Marvel, sino también incluso con Sony en las películas de Spider-Man, es sus villanos. Ay, acá este villano Sentry o The Void, el vacío, o sea, siento que es algo bastante regulero, porque a mí me molesta muchísimo esas películas donde el villano es creado o es producto de fallas o caprichos de los propios superhéroes, ¿no? O sea, como que son, no, ¿qué pasó con esos villanos que querían de verdad destruir a la humanidad? ¿Qué pasó con esos villanos inteligentes, esos villanos que son creíbles, que dan miedo, que tú dices, oye, fuerte, podría existir y ni siquiera podría existir? O sea, es una situación que uno dice, es malo. O sea, de verdad, este men es muy inteligente, planea las cosas, es impredecible. Acá no. Acá esta escena donde ellos se enfrentan a Sentry antes de convertirse en The Void, donde se muestra que claramente es extremadamente poderoso, es como una especie de Superman. Pero lo rico de los superhéroes cuando tienen estas derrotas es ver luego cómo se levantan
y cómo a través de cierta estrategia buscan una debilidad en sus enemigos y terminan destruyéndolos. Acá, en el afán de dar este mensaje psicológico, este mensaje de la depresión, pues la solución a los problemas es de una forma como absurda. Y este es un problema que vemos en otras películas de Marvel, en el caso de Thor, Love and Thunder, o Amor y Trueno, que es una película desastrosa desde mi punto de vista. Por ejemplo, acá desaprovechan a un actor como Christian Bale en el papel de Gore, o sea, siendo ese villano que asesinó para convertirse y recibir el poder que tiene, pero termina asustando a niños. O sea, uno queda como what the fuck, ¿qué pasó acá? Y acá pasa algo similar, pasa como ese villano que no es tan villano, que al final, o sea, tú deberías odiarlo y deberías decir, hey, este villano es terrible y cómo van a ser estos personajes que no tienen estos superpoderes que tenía Hulk, que tenía, no sé, que tenía Thor, que tenían todos estos personajes para derrotarlo. No, acá no lo derrotan con el poder del amor y el poder del corazón, y es algo que uno dice como, no, no te creo. Entonces uno ve esto y como que dice, hey, ¿qué pasó? Entonces, de todas maneras, hay que entender un poquito algo. Esta película es el inicio de unos, entre comillas, nuevos Avengers, que pues la verdad no los veo como nuevos Avengers, pero sí puede ser esta serie de películas que pueden llamar la atención y pueden, si lo manejan bien en futuras películas, pueden dejar un mensaje bastante interesante que puede cautivar a una audiencia que tal vez no sea fanática del UCM, pero pues vamos a ver qué sigue. A pesar de estos detalles que les cuento y ya sin soltar más spoilers, es una película que de todas maneras me llamó la atención y con la cual quería abrir este canal. Este de Cinema with Richie, pues la idea es traer toda esa experiencia que he tenido en el mundo del cine desde muy pequeño, así como he estado metido en el mundo del videojuego. Mi padre me metió muchísimo en el cine, y mientras la mayoría de personas veía, por ejemplo, televisión nacional o algo por el estilo, nosotros vimos películas de todas las épocas y es algo que sigo viendo constantemente. Acá no vamos a encontrar cine de terror, para eso tenemos el canal de Horror with Richie, que ustedes pueden encontrar en la sección principal con todos los canales. Yo tengo varios canales donde lo que estoy haciendo con este contenido es metiéndolo en el cajoncito adecuado para que ustedes lo puedan encontrar. Entonces espero de verdad que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse y comencemos este canal con Thunderbolts, una película que, si bien tiene esas costuras que les mencionaba en la sección de spoilers, es una película que vale la pena ver, divertida, te vas a divertir y tal vez puedas encontrar emocionalmente, puedas sentirte identificado con todos esos procesos oscuros que vemos ahí en la trama. Entonces espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y nos veremos pronto en más videos del universo del cine que vamos a encontrar acá en este canal, con muchas películas actuales, clásicas, tops, recomendaciones y cosas por el estilo bastante interesantes. Espero que les haya gustado, nos vemos pronto, chao chao.